Las imágenes son de hace 5 años. El huracán Odile había golpeado a Los Cabos y días después se desató una de las peores y más grandes rapiñas que se haya visto en México. No solo se fueron contra alimentos, saquearon todo. Actos como estos se han repetido en todo el país. Lo mismo en un camión de frituras que uno de frutas, verduras o cervezas. En la mayoría es imposible detener a la turba. Ya les dije, alguien que se lleve una cerveza de aquí, me lo llevo y le pregunto al Ministerio Público a ver qué aquí se están haciendo. Todo esto tiene dueño. Esto es rapiña. El Ministerio Público lo consigna, van a la cárcel. ¿Qué caso tiene? O sea, en vez de ganarse algo, van a estar perdiendo. Este fue uno de los más recientes y dramáticos que mostró lo peor del ser humano. Habitantes saqueando las reses de un tráiler volcado y algunos, al no poder robarlas, las mataron ahí mismo. Ninguno de estos actos tuvo consecuencias firmes. Si hay una consecuencia pronta, inmediata a la conducta antisocial, entonces va a disminuir. Si hay un castigo a algo malo, algo penable que se hizo, entonces tiende a disminuir. Si no lo hay, entonces lo voy a repetir. La rapiña, el saqueo, o mejor dicho, el robo, sí es un delito establecido en el Código Penal Federal y lo dice muy claro. Nadie puede apoderarse de mercancía ajena, así esté derramada en una avenida, en una carretera o en una milpa. Un valor que se siembra desde casa. Los principios y los valores vienen de casa y los tenemos que fundamentar nosotros como padres. Eso no es tuyo. No tienes que quedarte con algo que no sea tuyo. Tampoco desear algo que en el momento no podamos adquirir en cuestión económica. La actividad de generar rapiña, el proceso de robar, de hacer ilícitos, se aprende prácticamente entre los 8 y 14 años. De actos antisociales en general, muchos de ellos delictivos, ¿sí? Un 90, un 95% no tienen consecuencia. O sea, no hay una pena, muchas veces ni siquiera hay un descrédito, hay muchas veces hasta el reconocimiento. A todo, súmele que algunos de estos actos han tenido desenlaces dramáticos como el más reciente, que ya cobró la vida de casi 100 personas. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Definitivamente no es correcto, no está bien, porque entonces esto está estableciendo que hay factores que están fallando. Cuando los valores del grupo te absorben, entonces empiezas a actuar como el grupo y entonces predomina la impulsividad y la efervescencia de ese grupo. Entonces ya no piensas. Entonces alguien que puede ser pensante y muy calmado, en esta efervescencia de cómo actúa el grupo, dices, yo también. Y empiezas a actuar con tu parte más irracional. Es en todas las imágenes que se aprecian justo actos de imprudencia como esta madre o estos hombres que perdieron la vida al momento de la rapiña. Yo opino que es una gran imprudencia, de hecho, de los papás, porque los niños pues van y los siguen, pero sí fue una gran imprudencia y es enseñarles malos hábitos desde ahorita, desde pequeños. Si sabemos que es flamable, o sea, yo no voy a hacer tortillas al comal junto a mi hija, por más la humildad en la que vivamos, eso no se hace, ¿sí me entiende? O sea, eso no lo haría. O sea, claro que fue una imprudencia, todo lo imprudente trae consecuencias. Lo más inédito es que posterior a estas acciones, los protagonistas de estas rapiñas justifican su actuar por su condición económica, es decir, por pobreza. Que sí son gente necesitada, pero robar es robar. En todo el mundo yo también trabajo, salgo a trabajar temprano, tengo una familia que mantener y no por eso me dedico a estar robando. Para no culparme a mí mismo, diluyo la responsabilidad y entonces lo empiezo a echar a otras personas. Entonces elaboro un juicio, se llama racionalización. Entonces, pues, si otras personas lo hacen, ¿por qué no lo puedo yo hacer? No justifica absolutamente nada. Quien comete un delito lo está cometiendo. Apenas en julio pasado volcó este tráiler en Veracruz, pero curiosamente nadie tocó la mercancía, nadie se acercó a saquearlo. ¿Sabe por qué? Traía libros. ¿Cómo evitamos estos hechos? Con una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos y evitando que quede impune.
Edgar Galicia, Azteca Noticias. Lo que acabamos de ver claramente refleja la crisis que nuestro país se enfrenta. Por un lado, se trata de explicar el origen de estos actos faltos de valores, son actos ilegales. Se muestra la importancia de que los delitos no queden impunes, pero por ellos es fundamental que haya castigos justos y que los delitos que más lastiman a la sociedad sean considerados graves.